Hijito lindo de mi corazón, No, ¿cómo lo que se ha pasado topa esta usted? semana. No, menos mal no me Muchas llamó la señora cosas, del computador que dice que cómo estoy. Y apenas le comento y dice, me alegra mucho. No era alegría. No. Desde el domingo que nos tocó empezar a trabajar. porque nos pusieron Ay, a sí, los su domingos. merced, como Ah, está ya, esa ya. joda de complicada, Sí, su merced, sí, con señora. las deportaciones. Sí, Exactamente, esas jodas, pero su merced. hoy, mi ignorita querida, ya Sí, señor. comenzaron otra vez las citas de la visa, pero fue una semana complicada en estas Uy, relaciones sí. entre Colombia y Estados Unidos, Valentina. Sigue siendo todavía complicado, Jorge Alfredo, porque si bien entre la canciller Laura Sarabia y el gobierno de Estados Unidos pues está tratando de mantener ese diálogo, pues lo mencionamos hace unos minutos en el que Colombia está haciendo nuevas propuestas para encargarse de las deportaciones. Lo cierto es que el presidente Gustavo Petro se mantiene en su posición de criticar las diferentes políticas y órdenes ejecutivas que ha firmado Donald Trump desde que llegó allí a la Casa Blanca, y por eso todavía hay una tensión como una nube encima de esas relaciones diplomáticas, pero son bastantes aprendizajes los que quedan y seguiremos muy atentos entonces a las relaciones, Lucas, a propósito de las declaraciones que han llegado desde Donald Trump. Sí, señora. Mauricio Claver Carone, que es el enviado especial del Departamento de Estado para América Latina, Jorge, y quien fue clave en solucionar la crisis que tuvimos el domingo. Fue quien estuvo en contacto directo Clave con ese personaje. con Sí, el señor. canciller Luis Gilberto Murillo, que en ese momento todavía era el canciller, con el embajador Daniel García Peña, que es el embajador de Colombia en Estados Unidos, y con la hoy canciller Laura Sarabia. Pues Claver Carone habló muchísimo hoy en una rueda de prensa sobre todos los temas del hemisferio, a propósito de la visita que va a hacer Marco Rubio por varios países de Centroamérica y que comienza mañana en la ciudad de Panamá. Pues habló también sobre el impasse y la tensión que hubo el pasado domingo entre Colombia y Estados Unidos, y aseguró que el presidente Gustavo Petro sabía las condiciones de la repatriación y que sabían exactamente en qué se estaban metiendo. Obviamente con Colombia habíamos tenido un acuerdo de repatriación, se había acordado hasta los vuelos militares, todos los papeles estaban firmados, todo iba muy bien, de buena fe. Desafortunadamente, en el medio de la noche, el presidente Petro decidió revocar esa orden, eso lo vimos nosotros de mala fe, y creo que de una manera histórica, con el liderazgo del secretario Rubio, el presidente Trump, el gobierno se movilizó para tomar repercusiones retaliatorias. Se hizo todo en horas y gracias a eso, en 12 horas se pudo resolver. Fueron 4 aviones en totales que vinieron a repatriar a sus connacionales, los cuales le agradecemos, francamente, nos han ahorrado dinero y al fin y al cabo, ojalá recojan más en ese sentido, que es el deber, obviamente, de cada país de aceptar a sus nacionales. Tenemos una muy buena comunicación, he conversado con la nueva canciller de Colombia, mantengo comunicación con el embajador, vamos y creo que ya hemos sobrepasado y vamos sobrepasando este tema. Ahí es donde dice Jorge lo que le decía hace unos minutos, que agradecen mucho al gobierno colombiano haberles ahorrado dinero y que ojalá recojan más migrantes deportados. Sí, recuerden usted que no gastamos. También dijo que Sí. habló con la nueva canciller Laura Sarabia, que están en permanente contacto con el embajador Daniel García Peña, y a la secretaria de prensa de la Casa Blanca le preguntaron justamente por las declaraciones del presidente Petro, en las que dijo que Colombia no va a recibir más vuelos de Estados Unidos, eso lo dijo hoy, Sí. si los deportados vienen esposados, y esto fue lo que contestó. We just interviewed Colombian President Gustavo Petro, and he insisted that he's not going to take any Colombian deportee from the U.S. if they arrive in South America handcuffed. Ahí le están preguntando justamente pues que el presidente Gustavo Petro dijo que no van a recibir más migrantes que vengan esposados. Well, I will share those with the President of the United States, and I will get back to you on his response. Responde la secretaria de prensa de la Casa Blanca que eso tendrá que consultarlo con el presidente Donald Trump y que con mucho gusto en otra ocasión le traerá la respuesta. Que ya va y pregunta y que ya les dice. Que ya viene. Que ya Eso va le y toca viene. preguntar. Permítame un Pero segundito, yo le llevamos, pregunto y ya. Ayer estamos al doctor toda la Tom. semana, don Lucas y don Esteban, con el temita. Exactamente, eso fue lo que pasó, mi querida ignorita. Sí, su merced. Oiga, don Alvarito, su merced, ¿qué nos puede decir, su merced, quién gana y quién pierde con ese rijenraje, su merced, entre Rifirrafe. Estados Unidos, esa joda, y entre Estados Unidos y Colombia, su merced? Pues ignorita, obviamente gana el presidente Trump, porque el presidente Petro no midió un tema, ¿no? Más allá del show que armaron, pues de que logramos que se arrepintiera, eso no muestra mucha fuerza de un imperio que se tiene que jactar de que un país del tamaño de Colombia acepte recibir a los expatriados, a los deportados. Deportados. Pero pues arman el show y pues así llegó a la presidencia el presidente Trump. Pero lo que hay de fondo es que para Trump era absolutamente necesario que Petro no insistiera. La gran promesa electoral de Trump, que lo muestra fuerte, macho, es sacar a los inmigrantes.
Si los países se negaran a recibirlos, pues esa propuesta electoral quedaría hecha trizas, quedaría en nada. Y todo el poder de las redadas y de la gran fuerza de los Estados Unidos contra los inmigrantes quedaría reducida a nada. Entonces, eso fue lo que no midió Petro, que señor. Trump entró en pánico porque dijo, me imagino que pensó, si se niega Colombia y se niega Venezuela, que es crítico en eso, y de pronto México, pues quedó hecho un rey de burlas porque todas mis amenazas terminan siendo no aplicables. Entonces, desde ese punto, sobre todo, ganó porque logró viabilizar su política de deportaciones. Sí, Para el señor. presidente Petro, pues perdió internamente porque le ha tenido un costo político grande, pero como estas cosas depende cómo se miren, si en el corto plazo o con apasionamiento político o en el largo plazo sin apasionamiento, pues Petro se adueñó de una bandera que yo creo que con el tiempo va a tener alguna fuerza, que es el de el trato humanitario a los inmigrantes. Sí, señor. Porque pues es fácil decir mentiras, que es que se comen gatos y perros y son Sí, criminales y son capos, pero con el tiempo eso se ve que no, e internamente eso termina teniendo costo porque ahí hay niños y ahí se van a cometer injusticias. Entonces esa bandera de la dignidad para los inmigrantes en el largo plazo puede servir. Sí. Fíjese que ahora Lula está diciendo un poco lo mismo, En la misma línea. tal, a pesar del costo inmediato. Y segundo, acuérdese que Trump, y él lo dice, Sí. solo respeta a los que se le paran de frente, maltrata a sus aliados más leales y respeta a sus enemigos duros. Siente fascinación por Putin y por el señor de Corea del Norte y dice que tienen fuerza. Entonces, Pero no sabemos digamos- qué va a pasar en el largo pero plazo. Esa relación va a ser muy Putin y difícil, señor pero Corea. acuérdese Sí, sí, lo que sí. fue, lo que intentó hacer el expresidente Duque con Trump cuando ganó. Sí. Se fue para allá y le prometió casi de rodillas que él iba a terminar con todas esas hectáreas de coca, Sí. que las iba a erradicar. Y a los pocos meses Trump, en vez de entender la situación de su aliado, dijo, ese es un buen, no sé si muchacho, pero dijo, un buen joven, pero no cumple. De nada sirvieron sus promesas. Entonces con Trump hay que jugar de una manera más sofisticada. No sabemos esto al final cómo va a salir. Es posible que la relación de Petro y Trump se termine complicando mucho, pero otra cosa que logró es que Trump salirse un poco de la relación exclusivamente de Marco Rubio, porque el verdadero enemigo de Petro es Marco Rubio. Lleva años hablando muy mal de Petro y Marco Rubio tiene muchos contactos con la oposición colombiana. Hay personas que dicen que se ha reunido ya con varios o con sus líderes más importantes y para Petro pues es la relación más complicada. Ahí. Entonces en esto obviamente ganó Trump, en el señor. corto plazo perdió Bueno. Petro, pero estas cosas son de largo plazo y hay que mirarlas con menos apasionamiento político. Ahí está. Bueno, gracias, Gana don Trump, Alvarito. pierde Petro y hay que mirarlo Sí, sin sí, apasionamiento, dice don Álvaro Sí. Forero, Ignorita. Don Pedrito, ¿y usted qué nos dice? ¿Quién gana y quién pierde con ese rejirraje entre Estados Unidos y Colombia, su persona? Ignorita, gana Trump y pierde Petro en toda la línea. Y le voy a decir mis razones. Gana Trump porque es un presidente que recién lleva creo que a este momento 11 días de posesionado. Y cuando un gobernante sale recién de la ducha, perfumado, y todavía con el olor de la posesión, pues ponerse a pelear con un señor de un país poderoso como los Estados Unidos y el señor comenzando el mandato, pues me parece a mí que le faltó inteligencia en la pelea al presidente Petro, porque el señor Trump le compró la pelea y salió con todo lo que tenía en materia de lucha contra la inmigración de su país. Por eso yo creo que Trump gana en toda la línea y además queda como ejemplo de lo que puede pasar con otros países
si no aceptan las condiciones de recibir los nacionales. ¿Y por qué pierde Petro, Ignorita? Sí, su merced. Porque el presidente Petro no midió lo que se le venía encima, y mire usted que no hubo ni siquiera respaldo de la CELAC, que fue un grupo que creó el expresidente Chávez, donde estaban sentados los países del continente. Ni siquiera para esa reunión tuvo fuelle político el presidente Petro en esta pelea. Ningún presidente le siguió la línea de ponerse a ladrar, como dice Mauricio en Bla Bla Blue, como perro de reja a ladrar. Lo dejaron solo, su merced. Y lo dejaron solo porque, por ejemplo, Lula resolvió el problema y dijo: yo lo recibo y después pongo una nota diplomática y sigo por los caminos de la diplomacia. Porque le repito que este señor Trump es el presidente que ganó en toda la línea en los Estados Unidos con un discurso anti-inmigrantes y estaba comenzando el mandato. Y el presidente Petro ahí se equivocó. Por eso le repito que para mí gana Trump en toda la línea en este episodio. Sí, señor. Pierde Petro y perdemos los colombianos que tenemos la posibilidad de viajar o no a los Estados Unidos. Porque a los que viajan con visa, usted ya vio lo que le hacen en esos aeropuertos entrando a ese país. Y los deportados, pues usted ya ve lo que pasa con ellos. Sí, señor. Gracias, don Pedrito. También Gracias, para Pedro.